Muy bien, saludamos en esta mañana a las personas, a toda la iglesia, como lo dije hace unos minutos. Gracias, iglesia, por venir, gracias por estar aquí en este lugar, pero también saludamos a las personas que hoy nos están viendo a través también de nuestro canal de YouTube. Gracias por conectarse a esta enseñanza y estoy seguro, iglesia, que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo estoy seguro que así va a ser. Hoy he titulado esta enseñanza Estamos en guerra. Diga conmigo, estamos en guerra. Otra vez diga conmigo, estamos en guerra. Cuando usted tiene que alertar, imagínese que estalló una guerra, usted como que, ¿cómo lo dice? Estamos en guerra. Usted lo dice ¿cómo? Alarmado, ¿cierto? Estamos en guerra, usted está prevenido, usted está pendiente del tema. Y hace una semana, precisamente el sábado 7 de octubre, nos levantamos con esa noticia complicada, ¿cierto? De los ataques que Israel estaba recibiendo por parte de Hamas, de ese grupo terrorista palestino. Y cuando veíamos en la televisión la cantidad de misiles que caían y la cantidad de personas heridas y muertas, yo creo que, no sé si les pasa, pero el corazón se le estremece a uno, porque de solo imaginar esta situación uno queda en shock, ¿cierto? Precisamente unos pastores estaban en una peregrinación con un grupo de su iglesia. Estaban levantando un altar. El Señor les había indicado una semana antes que debían ir a levantar un altar a Israel. Y ellos se fueron. Es una pareja de esposos muy adoradores, los admiro mucho, han sido de gran bendición para mí, inspiración. Y este hombre se llama Mike Bunster, es uno de los que escribió una de las canciones al que está en el trono, que cantamos aquí precisamente hace 8 días. Y él y su esposa estaban levantando un altar y contaban en un en vivo, en una transmisión que hicieron, contaban que mientras estaban adorando empezaron a escuchar los bombardeos. Y fue impresionante, porque ellos decían, ellos querían salir, ellos querían huir, pero en ese momento el Señor les dijo, tienen que seguir adorando. Yo estoy con ustedes, tienen que seguir adorando. Ahora, imagínese eso, usted qué es lo que hace cuando empieza a escuchar los bombardeos, usted sale corriendo a buscar dónde esconderse, pero el Señor dijo, tienen que seguir adorando, tienen que seguir ahí en la raya. Y era impresionante porque decía, es la lucha entre tu carne, entre tu instinto de supervivencia y la palabra que Dios te estaba dando en ese momento. ¿Me siguen hasta ahí? Así que yo cuando imagino todo este tema y empiezo a pensar en las guerras, yo siempre imagino que muchos de nosotros, cuando hablamos de guerra, siempre estamos pensando en cómo me puedo salvar, en cómo me puedo resguardar de eso. Pero poco pensamos en las personas que nos rodean, poco pensamos en las personas que están a nuestro alrededor o que están cayendo, ¿cierto? Mientras de pronto nos atacan, cada uno está buscando la manera de resguardarse a sí mismo, pero cuando vamos caminando y vemos la cantidad de personas que están cayendo heridas, nuestro corazón tiene que entrar en un momento de sensibilidad. Amén. Y si hay algo que a mí me confronta mucho, es que en el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos sabían que en el ámbito espiritual estamos en guerra? ¿Usted lo sabe? Y es una guerra continua, no es una guerra de hace una semana, no es de hace meses. Es una guerra continua y constante. Estamos en una guerra constante. Y es una guerra espiritual donde el enemigo está intentando a toda costa hacernos daño a nosotros y a todas las personas que nos rodean. Dice la palabra del Señor, y lo encontramos en la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿cierto? Y cuando habla de las armas de nuestra milicia, está hablando de que así como no son carnales, sino que son espirituales, la guerra que nosotros estamos lidiando o librando en este tiempo no es una guerra carnal solamente, no es una guerra física como la que estamos viendo ahorita cuando prendemos el televisor, cuando sintonizamos las noticias o vemos en redes sociales. Estamos hablando, iglesia, de que las guerras o las batallas que estamos lidiando nosotros en este tiempo son guerras espirituales que tienden a afectar nuestras vidas.
Y cuando no nos hacemos conscientes de esto, por eso es que nosotros parecemos como zombies espirituales, ¿no? Como muertos vivientes, como que tenemos vida, pero al mismo tiempo nos sentimos muertos, nos sentimos desanimados, nos sentimos desgastados. Y muchos de nosotros decimos, pero yo no sé por qué, a pesar de que yo voy a la iglesia, yo no sé por qué, a pesar de que yo busco la presencia de Dios, yo no sé por qué, a pesar de que yo oro, yo no sé por qué, a pesar de pronto de que yo trato de, no sé, de ofrecer un tiempo de ayuno, mi vida espiritual pareciera como si estuviera muerta. Mi vida espiritual pareciera como si nada, absolutamente nada, tiene el potencial de levantarla, de elevarla. ¿Le pasa a alguien aquí? Bueno, gracias a Dios. A mí sí me pasa. Gracias a Dios a usted no. Pero pasa. Y es constante y es continuo. Y eso sucede, iglesia, porque aunque estamos en un terreno físico, existe un mundo espiritual que muchos de nosotros nos estamos negando a entender, y la razón por la cual nos negamos a entenderla es la misma razón por la cual somos los primeros que salimos heridos. Amén. En una guerra, ¿quiénes son los primeros que caen? Los civiles. ¿Por qué razón? Porque no están preparados, porque no son conscientes de que están en guerra, y por eso los cogen desprevenidos. ¿Cuál fue el primer lugar donde en esta guerra se empezó a desatar? ¿En un qué? En un concierto de música electrónica. Amén. La gente allá no tenía armas. La gente allá en un Shabbat, en un tiempo donde los mismos soldados estaban descansando. ¿Me está siguiendo lo que le quiero decir? El enemigo va a buscar los lugares, las áreas, las personas más débiles para empezar a atacar primero. ¿Sabe por dónde va a empezar? En su familia, por las personas más débiles. Por eso es que su misión, si usted cree que es de los más fuertes, es ayudar a resguardar a su familia, es ayudar a que sus hijos, que su esposo, que su esposa empiece también a subir sus defensas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es clave y es muy importante, iglesia, y de corazón se lo digo, que empecemos a entender esta realidad. Estamos en guerra. Diga conmigo, estamos en guerra. Cuando somos conscientes de que estamos en guerra, entonces también tenemos la posibilidad de armarnos, la posibilidad de tomar las armas espirituales que el Señor nos dejó para enfrentar al enemigo. Pero ¿cómo sabemos que estamos en guerra? ¿Cuáles son las evidencias que nos dejan o que nos muestran que estamos heridos en combate? Le voy a dar rápidamente 4 evidencias que le van a mostrar a usted, iglesia, que usted está herido en combate. ¿Están preparados? Tome apuntes, por favor. Lo primero que muestra que estamos heridos en esta guerra, que estamos quizá tendidos, que necesitamos ayuda, porque muchos de nosotros decimos, no, sí, yo estoy súper bien espiritualmente. ¿Estás seguro? Porque si tú evalúas tu vida espiritual simplemente por la oración que haces en la mañana, por el versículo que lees en tu aplicación del celular, o por el versículo que compartes en las cadenas de WhatsApp, o tú evalúas tu vida espiritual porque vienes todos los domingos a la iglesia y no fallas ninguno, estamos mal. Porque si el resto del día, después de leer el versículo del día, no hablas con Dios, no conectas con Dios, no tienes intimidad con Dios, entonces no estás conectado con la presencia del Señor. Amén. Porque si después de salir de la iglesia, nada de lo que se predica, nada de lo que se comparte, ninguna de las semillas que se esparce cae en el buen terreno de tu corazón y produce fruto abundante en tu vida, entonces no estamos bien. Amén. Y estamos muriéndonos en vida y no nos hemos dado cuenta. Porque creemos que las guerras son solo físicas y estamos ignorando las guerras espirituales. Y mientras el enemigo nos distrae con las guerras físicas y decimos, no, y es que yo estoy a favor de este y yo estoy a favor de este. Iglesia, hay algo espiritual que nos está afectando a nosotros y que si no le prestamos atención, va a terminar por acabar con nuestra vida. Amén. Amén o no amén. Entonces, la primera evidencia de que estamos heridos en esta guerra y que estamos heridos en este combate tiene que ver con que perdemos el sentido de la vida. Diga conmigo, perdemos el sentido de la vida. Una de las evidencias claras de que nos sentimos o que estamos heridos en combate es que ya perdemos las ganas, le perdemos el gusto a todo, estamos desalentados, nada nos motiva.
Nada nos anima, nada nos levanta. El enemigo se ha buscado las maneras para dar en el blanco de nuestro deleite. ¿Se acuerdan que algún día les conté a ustedes que uno de los propósitos del enemigo, de robar el enemigo, cuando llegó a seducir a Adán y a Eva, fue robar, diga conmigo, robar el deleite? Dice la palabra del Señor que Él creó a Adán y a Eva del polvo de la tierra. ¿De qué tierra? Del Edén. ¿Qué significa Edén? Deleite. Es decir, que Adán y Eva fueron creados, fueron diseñados para sentir deleite, para sentir placer. Amén. El placer y el deleite no son malos, siempre y cuando lo encuentres en Dios. Porque ese es el diseño original. El propósito del enemigo es que tú creas el cuento de que afuera, en las cosas de este mundo, en los placeres de esta tierra, en los placeres temporales, vas a hallar el deleite eterno que solamente puedes encontrar en Dios. Y por eso la gente va buscando una cosa en otra y nunca la va a encontrar. Y por eso es que andamos como perdidos. Por eso es que vamos de pronto de religión en religión, de iglesia en iglesia, de creencia en creencia. Y no encontramos realmente la esencia del deleite completo, de la plenitud completa, porque lo estamos buscando en lo terrenal, algo que solo vamos a hallar en lo espiritual. Amén. Miren lo que estoy tratando de hacer en esta enseñanza, iglesia, y por favor quiero centrarte en esto. Quiero centrarte en que tenemos que quitar nuestra mirada en las cosas de esta tierra. No pueden, qué bendición que Dios te prospere, qué bendición que Dios te dé cosas, qué bendición que Dios te dé riquezas y abundancia, pero nunca nada temporal podrá llenar o podrá ser un sustituto de lo que te puede llenar la presencia del Señor. Lo temporal es un complemento de lo espiritual. Y mientras tú no te enfoques y mientras tú no te alinees con Dios en lo espiritual, no vas a poder degustar ni disfrutar nada de lo temporal. Por eso es que te encuentras personas que aunque tienen plata, no tienen paz. Que aunque tienen plata, no tienen gozo. Que aunque tienen plata, no tienen paciencia. Que aunque tienen plata, no son benignos. Porque el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza son frutos de ¿qué? ¿De la plata? Son frutos del Espíritu. ¿Con cuánta plata compras tu paciencia? ¿Con cuánta plata compras tú la benignidad, la bondad? Con nada. Porque eso es un fruto del Espíritu. Y solo lo puedes conquistar ¿cómo? En intimidad con el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Cuando no hay comunión con Dios, cuando el enemigo hiere nuestra relación con Dios, cuando el enemigo logra distraernos, logra desenfocarnos de la razón real de nuestra vida, que es estar en conexión con Dios, inmediatamente hace que perdamos las ganas de vivir, hace que le perdamos el gusto a la vida, nos llenamos de amargura, nos llenamos de todo lo opuesto que es el fruto del Espíritu. Amén. ¿Cuál es el opuesto del gozo? La tristeza. ¿Cuál es el opuesto de la paz? Ajá. ¿Cuál es lo opuesto de ser bueno? Y así podemos coger cada una de las manifestaciones del fruto del Espíritu y podemos darnos cuenta y decir, oiga, como que yo soy más de acá que de allá, ¿cierto? Como que estoy tan herido que por esa razón es que le has perdido el gozo a la vida. No hayas deleite en nada. No hayas deleite ni cuando tenías ni cuando no tenías. No hayas deleite ni siquiera cuando había abundancia ni cuando había escasez. En ningún momento te sientes pleno. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te hirió una de las áreas más importantes de tu vida, que es tu relación con Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque estamos en guerra. Amén. ¿Me sigue ahí? Entonces lo primero que el enemigo va a intentar hacer es dañar tu relación con él, es hacerte creer completamente lo opuesto a lo que Dios te dijo. Por eso es que cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente el enemigo se acerca y le dice a Eva, ¿no? Le dice, con que Dios dijo que de ese árbol no podían comer, ¿cierto? Eso les dijo Dios. Ven, te cuento un chisme. Es que Dios no quiere que comas de eso, porque ¿sabes qué va a pasar? Que cuando comas de eso vas a llegar a ser como Él. Y lo sedujo de esa manera para que ella cometiera ese error. Para herir ¿qué? Su obediencia. Para
herir su intimidad con el Padre. Y cuando ella comió de ese fruto, y cuando Adán comió de ese fruto, ¿ellos qué sintieron? Vergüenza. ¿Qué sintieron? Pena. Se sintieron desnudos. Y por eso van delante del Padre. Y cuando el Señor los está buscando y está diciendo, pero ¿dónde están ustedes? Él ¿qué dice? ¿Qué dice Adán? Señor, es que estamos desnudos. Y el Señor ¿qué le responde? ¿Quién les dijo eso? Es decir, ¿con quiénes entablaron ustedes una conversación diferente a mí? ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién? ¿Con quién hablaron? Por eso es que, mis hermanos, mire, si hay algo que tenemos que hacer en una guerra es tener cuidado qué voces escuchamos. Diga conmigo, estamos en guerra. Tengo que tener cuidado de qué voces escucho. La palabra del Señor es clara cuando dice, la fe viene por él, la duda también viene por el oír. Si la fe viene por el oír lo que es palabra de Dios, adivine por dónde viene la duda. ¿Por el oír qué? Lo que no es palabra de Dios. Todo lo que no provenga de Dios tiene la intención de herir tu fe, de herir tu confianza, de herir tu dependencia. Amén. Todo lo que no venga de Dios tiene la intención de hacerte creer que tú eres autosuficiente, que tú solo puedes, que tú sola puedes, que tú no necesitas nada, que tú no necesitas ayuda. Esa es la estrategia de la serpiente, llevarte a un punto de vulnerabilidad donde te alejes tanto de Dios, donde te independizas tanto de Dios que el enemigo puede hacer y deshacer contigo. El enemigo no te va a atacar mientras tu relación con Dios sea firme. ¿Sabe por qué? Porque sabe que el poderoso pelea por ti. Claro, lanzará sus ataques, intentará hacerte daño, te lanzará una cantidad de ataques, pero mientras estés conectado con Dios, todos sus planes van a fracasar. Así que la estrategia del enemigo en esta guerra, para quitarte el deseo de vivir, para quitarte el gozo, para quitarte la paz, para quitarte la alegría, es primero poco a poco irte alejando de Dios, irte distrayendo de la intimidad, irte haciendo creer que hay cosas mucho más importantes que venir a la iglesia, cosas mucho más importantes que orar, cosas mucho más importantes que meditar en la palabra de Dios. Hay cosas mucho más urgentes. Pastor, hay que producir plata. Pastor, tengo mucho trabajo. Pastor, tengo muchas cosas que hacer. Pastor, tengo una cantidad de cosas. ¿Y cómo está tu relación con Dios? Pastor, yo voy los domingos a la iglesia cuando puedo, cuando me queda tiempo. Y el problema es que poco a poco el enemigo te está aislando. Y cuando te tenga aislado, puede hacer y deshacer contigo como quiera. ¿Se acuerdan cuando yo les conté acerca de la historia de Job? Job todos los días, iba y presentaba una ofrenda delante del Señor. ¿Cuál era la ofrenda? Una oveja. Diga conmigo, una oveja. ¿Una qué? Una oveja. Todos los días. Y no era simplemente ir a matarla, no, era un tiempo con el Padre, o sea, era una conexión con Dios. ¿Quién era Job en su tiempo? Era un tipo respetable, era un tipo admirado, era un tipo que todo el mundo quería ser como él porque había sabiduría en su vida. ¿Cómo no? Si pasaba todo el tiempo con su Padre Celestial. ¿Cómo no? Si todo el tiempo estaba en conexión con Dios. Mira, iglesia, entre más tú te expongas a la presencia de Dios, más sabio te vuelves. La gente va a querer pasar tiempo contigo porque va a encontrar en ti palabras de vida, palabras de sabiduría, palabras que edifican. Hay gente que va a decir, venga, es que a mí me gusta hablar con usted porque es que yo siento una paz. Es que cuando yo hablo con usted, yo siento como un gozo. Es que cuando yo hablo con usted, yo me doy cuenta que usted es una persona buena. ¿Sí se dan cuenta? Los frutos del Espíritu. Así que Job todos los días iba y presentaba su sacrificio delante del Señor. Cuando Satanás se presentó ante el Señor para pedirle que le dejara tocar a Job, quitarle sus bienes, quitarle sus cosas, herirlo, para probar que él no iba a maldecir a Dios, que él no se iba a alejar de Dios, el Señor dijo, hágalo, pero a él no lo toques. No lo puedes herir de muerte, no lo puedes matar. ¿Qué es lo primero? Y creo que las personas que han escuchado algunas de mis enseñanzas saben lo que les digo. Lo primero que a Job le es quitado, lo primero, no fueron los hijos. Lo primero que le quitaron, ¿qué fue? No fue la plata, no fue las casas, fueron las ovejas.
Fueron las ovejas. ¿Por qué las ovejas, pastor? Porque las ovejas representaban esa conexión diaria, íntima con el Padre. Si no habían ovejas, no había sacrificio. Si no habían ovejas, no había adoración. Si no habían ovejas, no había intimidad. Y si no habían ovejas, no había relación con Dios. Después de que no hubieron ovejas, Súacate que le quitó los hijos, Súacate que le quitó la casa, Súacate que le quitó la salud, Súacate que le hizo todas las cosas que podía hacerle al man, a nuestro querido Job, se las hizo. Pero primero le quitó las ovejas. El enemigo no te va a tocar las finanzas. El enemigo no te va a tocar tus hijos. El enemigo no te va a tocar tu esposo, tu esposa. Lo primero que el enemigo te va a empezar a quitar es tu intimidad con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Apareciéndote el cachudo diciéndote: no ores, no busques de Dios. No, hombre. Va a empezar a poner el reality más chévere a la hora que usted precisamente quiere orar. La serie más buena que usted se pueda ver va a empezar a salir. Va a tener más trabajo todavía a la hora que usted definitivamente quería establecer un tiempo de intimidad con Dios. Cualquier cosa que evite que usted pase tiempo con Dios, el enemigo la va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque si no hay intimidad, si no hay búsqueda de Dios, entonces el enemigo puede hacer y deshacer. Y lo primero que le va a robar a usted es las ganas de vivir. Cuando usted ya llega a un punto donde usted ya no le encuentra sabor a la vida, hermano, asústese, porque usted está herido en combate. Ya no solo está usted en guerra, está usted herido en combate. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y no sé cuántas personas de las que me están escuchando hoy aquí se sienten de esa manera. Se sienten como que todo no tiene sabor, como que nada es chévere, como que usted estaba esperando que algo pasara y pasó, y usted como que eso era lo que iba a pasar. Nada le gusta, todo el tiempo usted está con el ceño fruncido, todo el tiempo usted está enojado, todo el tiempo usted está con rabia. Iglesia, estamos heridos. ¿Por qué? Porque descuidamos lo más importante, que es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Seguimos o paramos? Seguimos. Muy bien. La segunda evidencia de que estamos heridos en combate, que caímos en esa guerra, es que tenemos una visión limitada. Lo primero es que perdemos el sentido de la vida, y segundo es que perdemos la vista. Diga conmigo, la vista. Estoy hablando espiritualmente. ¿Listo? Perdemos la visión. Diga conmigo, la visión. Una de las cosas que el pecado genera y los ataques directos del enemigo en medio de esta batalla espiritual que estamos lidiando es quitarte la visión. Es hacerte creer, ¿sí?, que lo único que tienes seguro es lo que está hoy. Es que no hay una eternidad, es que no hay nada más allá. Amén. Otra manera en la que te quita la visión es hacerte creer que estás solo. Es no mostrándote el panorama completo. Amén. Entonces, una de las historias que a mí más me impacta es la historia de Eliseo y Giezi. No sé si usted recuerda, pero una vez Eliseo estaba con su siervo y viene un ejército precisamente a querer matar a Eliseo. Y sale Giezi a ver y ve el ejército y se asusta y le dice a Eliseo: nos vamos a morir, estamos en guerra, pero ya estamos más llevados. Usted viene el ejército, una cosa impresionante. Y yo me imagino a Eliseo tan fresco, porque iglesia, mire, cuando uno está con Dios, cuando uno camina con Dios, nadie, escúcheme por favor, nadie le está asegurando a usted, nadie le está diciendo a usted que no va a recibir ataques, que no va a recibir dificultades, que no va a pasar por pruebas o procesos. Y eso se repite una y otra y otra y otra vez en la Biblia. Grandes hombres de Dios tuvieron que pasar por grandes problemas para ver grandes manifestaciones divinas. Eso es bíblico. Porque entre más grande es su propósito, más grande es su proceso. Porque entre más grande es el desafío que Dios quiere que usted sortee, más grande será la victoria y más grande será la gloria de Dios. ¿Sí o no? Pero a veces nos desanimamos porque no vemos nada. Nos perdemos. Y cuando no vemos nada, nos asustamos. ¿Cierto? Este viernes pasó algo súper cómico para mí. Tenía la invitación a ir a un evento a ministrar y yo dije: me voy a ir temprano
porque no conocía el lugar. Era una finca por allá metida, por allá, más allá de Lebrija. Y yo dije, me voy a ir temprano porque no conozco la carretera, porque yo apuradito había llegado, no sé, a Girón, y yo no había ido en moto tan lejos. Entonces yo decía, voy a irme. Y tuve una cantidad de cosas que hacer, y recuerdo que eran más o menos como las 6:30 cuando llegué a Lebrija, y puse el GPS, pero como está la doble calzada, pues ya no hay luz, literalmente no hay alumbrado público, no hay nada. Y empiezo yo, y cuando dijo el GPS, en no sé cuántos metros gire a la izquierda, y yo volteo a mirar, no había nada, no se veía nada. Y yo miraba, ¿no? Yo dije, no, esta vaina se perdió, esto está todo raro. Y seguí, y como, no sé, 50 metros más adelante había una entrada, y sí, iluminada, todo el tema. Yo dije, debe ser por acá. Y llamé yo a la persona que me invitó. Y dije, bien, estoy un poquito perdido. No, ya encontraste el camino. Yo creo que sí. No, métete por ahí como 5 minutos, dele. Y yo, hágale, eso es un destapado. Sí, eso es un destapado, hágale. Y empiezo yo a echar con esa moto. Cuando ya llego yo a una trocha, sin luz, en una trocha, viernes 13, hermanos, empieza mi espíritu intercesor aquí a clamar. Yo, Señor, estoy perdido. Y luego no había señal, Padre amado. El que va cogiendo la moto, no, Señor, bendito, yo tengo una misión esta noche. Y voy cogiendo mi moto otra vez, y luego vuelvo otra vez a dar vueltas. Miren, yo llegué a las 6 a Lebrija, 6:15. ¿Sabe a qué hora llegué al evento? Perdido. Ya un momento donde dije, ya que se queden sin que yo vaya, yo ya no voy por allá. Eran las 8:15. ¿Y sabe a cuántos metros estaba del lugar? Estaba como a 10 metros, como a 20 metros de la entrada. Porque no había luz. Porque estaba oscuro, porque no tenía visión. Aparte porque me entró el susto, ¿cierto? Porque cuando no hay visión usted se asusta, y eso le pasó a Giesi. Giesi vio el problema, Giesi vio el ejército, Giesi vio lo natural, vio la hipoteca, vio el dictamen médico, vio la demanda, vio una cantidad de cosas que te asustan, que te azaran, y luego volvió donde el profeta Eliseo y le dijo, auxilio, nos vamos a morir, ¿qué hacemos? ¿Para dónde echamos? ¿Nos rendimos? ¿Nos entregamos? ¿Qué hacemos? Y le dijo, vuelva a salir y vea. Vaya otra vez. Pero Señor, acabé de volver, ya fui, miré, me rasqué los ojos, no veo nada. Vaya. Y cuando sale Giesi, dice que Eliseo hace una oración al Señor, y es la oración que nosotros como pastores siempre hemos hecho por ustedes, iglesia. Señor, abre los ojos de mi siervo. Muéstrale que más allá del ejército que nos rodea, hay uno más fuerte y más grande que nos protege. Y cuando Giesi vio que sí, el ejército estaba como grandecito, pero detrás de ellos habían unos gigantones, ángeles, protegiendo sus vidas. Y dice que el Señor inmediatamente envió un estruendo. La gente entró en confusión, y entre ellos se mataron. Y ellos no tuvieron que hacer nada. Pero cuando tenemos la visión limitada, cuando las batallas, las guerras nos quita la visión, nos empezamos a preocupar por todo, nos empezamos a afanar por todo, nos llenamos de ansiedad, de preocupación. Y yo le hablo hoy a esas personas que se sienten ya a un punto, digo, pastor, es que de verdad no tengo para dónde echar. Y te lo digo con todo el conocimiento de causa y con toda la autoridad. Mientras Dios no diga que se acaba, no se acaba. Así te veas frente a una pared, Dios mismo es capaz de echarla abajo con tal de abrirte caminos. Créele a Él. No le creas a las circunstancias, no le creas al problema, no le creas a la duda, no le creas al temor, no le creas al periódico, a las redes, no le creas a lo que digan los demás, no le creas a las proyecciones económicas. Créele a tu Padre Celestial. Abre tus ojos, porque estás a punto de llegar, pero como te asustas, pero como está oscuro, pero como no ves, y te dijeron, es por ahí. Y tú, pero no veo nada. Pues claro, porque no había, estás ciego.
Y el Señor te dice, no importa, si el Señor te está diciendo así no veas nada, hágale, porque por ahí es. Me tocó volverme al peaje, para los que quieren terminar el cuento, me tocó volverme al peaje, después de unas 2 horas allá, yo dije, ¿sabe qué? No, tranquilo, yo ya bajo y lo recojo. Y yo, ay, por lo menos aquí hay luz. Y bajaron, chun, literalmente, estaba como a 40, 50 metros del lugar donde yo había echado a hablar. Y era un lugar, sí, no se veía, no había señal de nada, no había forma, yo tampoco, la revelación me llega hasta allá. Entonces llegué y fue una noche de bendición, fue un tiempo muy precioso. Pero yo decía, ¿de cuánto nos perdemos a veces por no tener la visión? Pero también de cuánto nos perdemos por a veces querernos rendir cuando no vemos las cosas. Me hubiese perdido de una noche increíble que personalmente bendijo mi vida y me marcó muchísimo. Ministerialmente habló mucho Dios a mi corazón esa noche, pero me estuve a punto de rendir. Y me acuerdo, yo estaba frustrado en la oscuridad. Me metí en contravía, hermanos, para contarles. Yo pensaba que la finca entonces era al otro lado. Dije, no, entonces ¿dónde es? Me metí, pasé en vías. Yo creo que los señores iban a venir a perseguirme. Yo creo que no, está perdido, ese se devuelve. Yo no sabía lo que estaba haciendo, porque estaba ciego, porque no había luz, porque estaba oscuro. Y a veces tú ves personas que tú dices, pero ¿qué le pasa? Iglesia, mueva hacia misericordia, porque esa persona no es que quiera hacer las cosas mal, es que está ciego, no se está dando tumba, está asustado. Vaya y muéstrale la luz de Cristo. Recuerde que somos rompetechos, recuerde que nuestra misión no es juzgar a los demás, no es señalar a los demás, no es decirle a los demás que están haciendo las cosas mal, es decirle, oye, puedes hacerlas mejor en Cristo. Eso que parece difícil en estos momentos, lo puedes hacer en Dios y de otra manera diferente. Amén. Lo siguiente que Dios quiera, la siguiente evidencia de que estamos heridos en guerra. Entonces, la primera, ¿cuál es? Perdemos el sentido de la vida. Segundo, perdemos la visión. Tercero, nos paralizamos. Diga conmigo, nos paralizamos. Nos paralizamos. Nos quedamos inmóviles. Ya no podemos avanzar, ya no nos podemos mover. Estamos mal. Y uno de los propósitos del enemigo en la guerra es dejarnos inmóviles, es dejarnos paralizados, es dejarnos estancados. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas, ¿cierto? En la historia del paralítico de Betesda, y la conté hace unos días. Estaba el paralítico de Betesda ahí. Iglesia, está el paralítico, lleva como 30 años y se aparece Jesús. Y Jesús le dice al paralítico, ¿quieres ser sano? ¿Cuál es la respuesta que usted daría si es paralítico? Ay, a ver, Jesús. Pero este tipo tenía tan metido el monólogo de víctima en su corazón, tan grabado a fuego el monólogo de víctima en su corazón, que su respuesta fue en automático: Señor, es que nadie me ayuda. Señor, es que nadie me ayuda. Señor, es que cuando ya voy a lograr llegar yo a tirarme al estanque para poder lograr mi milagro, ya otro me ganó. Dos cosas, ¿no? Que siempre decimos: es que nadie me ayuda, y otro, los demás son mejores que yo. Esas son las dos excusas que siempre damos. Cualquier víctima se identifica con esas dos. No, es que nadie me quiere. No, es que nadie me ayuda. No, es que pobre de mí. No, es que hay otros mejores que yo. No, es que yo no soy al final tan bueno, pastor. Amén. Y el Señor lo mira como que, pero eso no fue lo que yo le pregunté. Yo a usted no le dije que porque usted lleva acá 30 años. Yo le estoy preguntando si usted quiere que esos 30 años se acaben hoy. ¿Quieres o no quieres? Iglesia, si hay algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida, es a dejar de lado la victimez. Diga conmigo, la victimez. Si hay algo que te paraliza, si hay algo que tiene el potencial de estancarte en la vida, es verte como una víctima. Ay, pobre de mí. Ay, no. Pastor, es que usted viera cómo me han herido. Es que usted viera cómo me han lastimado. Y yo le respondería: pero es que si usted viera todo lo que Dios tiene detrás de esa situación, y usted nada que avanza. Porque nos quedamos abrazando la pena, nos quedamos abrazando el dolor. A veces, iglesia, hasta utilizamos ese dolor y esa pena para mostrar como si fuera nuestra identidad. Y eso no es así. Amén. Tú no eres la víctima. Nada vas a solucionar como la víctima.
¿Tú te imaginas a un Adán y a una Eva, para volver a hablar de ellos, seguir rajando de Adán y Eva acá, donde ellos hubiesen dicho algo diferente a echarse la culpa? Porque acá Adán fue el que dijo, la mujer que tú me diste. O sea, como aquí que dijo, la culpa es de Eva y suya por dármela. Yo estaba bien aquí solo. Mira, mientras ella no estuvo, ese árbol no se tocó. Estaba quieto. Pero fue llegar ella, mejor dicho. Y la mujer voltea al Señor a ver si había un poco más ahí de la serpiente. Fue ella. ¿Sabes qué estaba buscando el Señor? Alguien que se parara en la raya y dijera, sí, Señor, perdóname. Yo lo hice. Yo tomé la decisión y te pido perdón. No debía hacerlo. ¿Podrías perdonarme, por favor? ¿Dónde viste a Adán pidiendo perdón? ¿Dónde viste a Eva pidiendo perdón? Y por causa de sentirse las víctimas, de culpar a otros, no pudieron seguir viviendo. ¿En dónde? En el deleite, en el gozo, en la amistad con Dios. Lo peor de una persona que se victimiza es que pierde la oportunidad de disfrutar de la amistad de nuestro Padre. Iglesia, no se siga victimizando. Cuando usted salga de la victimez, usted va a lograr muchas más cosas. Porque desde la victimez usted no va a llegar a ningún lado. Pero si usted se hace responsable de las cosas y dice, ok, yo tengo que tomar una decisión. Señor, yo te fallé y te pido perdón. Pastor no puede pedir perdón por usted. Su esposo no puede pedir perdón por usted. Sus hijos no pueden pedir perdón por usted. Hijos, sus papás no pueden pedir perdón por usted. Aquí los que tienen que pedir perdón, ¿quiénes son? Pues nosotros mismos. Hágase responsable de sus faltas, que Dios no lo está señalando, ni culpando, ni quiere darle con el mazo. El Señor lo que quiere es restaurarlo, pero no puede hacerlo hasta que usted reconozca su falta. Pero el problema es que la parálisis de una persona víctima, la persona que se victimiza se paraliza, se estanca, porque vive siempre en el pasado. ¿Cómo hace el enemigo para mantenernos paralizados? Llevándonos a vivir ¿qué? Del pasado. Me hirieron, me lastimaron, jugaron conmigo, todo lo que quieran. Suelte eso. ¿Se acuerda por qué la mujer de Lot quedó convertida en estatua de sal? Porque miró a dónde. Y me da dolor que muchas iglesias están llenas de estatuas de sal. Personas con tremendos potenciales, personas que yo veo y digo, a leguas se nota que Dios quiere hacer cosas tremendas con esas personas, pero no avanzan. ¿Y por qué no avanzan, pastor? Porque siguen viviendo en el pasado. Suelte, perdone, salga de eso. Lo que no fue, ya no fue. Así de sencillo, iglesia. Pero lo que Dios tiene para usted es mucho más grande que lo que usted de pronto no tuvo en el pasado. Abrace el futuro con esperanza. Abrace lo que Dios tiene con usted con expectativa y deje de seguirse lamentando por lo que no fue. Nadie dijo amén, pero yo creo que lo recibieron. ¿Sí o no? El pasado, dicen por ahí, no tiene nada nuevo que contarle. Solamente es un capítulo, un video que se reproduce en su mente una y otra vez. ¿Cuántos se van a cansar de eso? A mí me detesto la monotonía. Repetir y repetir y repetir y repetir. Ya. Cuando hay cosas nuevas por vivir, cuando hay cosas nuevas por explorar, cuando hay cosas nuevas por disfrutar en la presencia del Señor. Lo dice la palabra del Señor, que todas las cosas son hechas. El pasado ya quedó atrás y ahora todo es hecho nuevo. Nuevo. Todo es hecho nuevo. Muy bien. Llevamos 3 cositas. Primero, ¿qué? Segundo, la visión. Tercero, nos paralizamos. Y cuarto, otra evidencia de que estamos heridos en combate en esta guerra es el desaliento espiritual. Diga conmigo, desaliento espiritual. ¿Sabes cuál es lo peor de todo este síntoma? Que mucha gente ya se acostumbró, lo volvió paisaje, ¿sí? Entonces normalizamos el sentirnos desalentados, normalizamos el tener pereza de venir a la iglesia, normalizamos el sentirnos, no, iglesia, mire, cuando usted conoce al Dios vivo, cuando usted tiene una relación íntima con Dios,
Para usted venir a la iglesia, Dios mío, usted cuenta los días como los presos que cuentan los días que le faltan para salir. Usted cuenta los días para que llegue el domingo. Y usted no espera que llegue el domingo, usted toda la semana está cultivando su intimidad con Dios, usted está escuchando alabanzas, usted está escuchando palabra, usted está todo el tiempo intimando con el Señor, porque es un desespero. Pero el enemigo siempre va a querer, siempre quiere que nos llenemos de desaliento espiritual. Y una cosa lleva a la otra, ¿sí? Empezamos con ¿qué? Con Job perdiendo las ovejas, perdiendo la intimidad. Perdemos la intimidad, inmediatamente ¿qué perdemos? La visión. Perdemos la visión, inmediatamente ¿qué hacemos? Empezamos a mirar hacia atrás, empezamos a vivir del pasado. Y al vivir en el pasado, al estar paralizados, nos desalentamos. Perdemos el ánimo, perdemos el gozo. ¿Se da cuenta, iglesia, lo grave que es caer herido en una batalla espiritual? Y tenemos que tener, mejor dicho, enfoque, iglesia, porque el enemigo no va a descansar, escúchame, hasta verte desalentado, hasta verte desanimado, hasta verte rendirte, hasta verte bajar los brazos. Cuando él logre eso, cuando él logre que usted se rinda, cuando él logre que usted renuncie a los buenos planes y a los buenos propósitos que Dios tiene con su vida, ahí él habrá dicho, listo, terminamos. Pero mientras usted esté parado en la raya, usted le estará demostrando al enemigo que usted no se va a rendir. ¿Amén o no amén? Iglesia, nosotros no tenemos espíritu de cobardía. Nosotros fuimos dotados de 3 cosas tremendas para poder enfrentar cualquier ataque del enemigo. El primero se llama poder, el segundo se llama amor y el tercero se llama dominio propio. Que usted no eche mano de eso y viva cobardemente, escondiéndose del enemigo y teniéndole susto al diablo, eso es otro cuento. Pero le tienes miedo al diablo porque no conoces quién es tu Dios. Le tienes miedo al diablo porque no tienes intimidad con Dios. Le tienes miedo al diablo, a la brujería, a la hechicería, al satanismo, a una cantidad de cosas, porque no sabes quién es tu Padre Celestial y el Dios que te respalda. Porque cuando sabes quién es tu Dios, cuando sabes que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, empiezas a entender ese cuento. A veces como que, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Usted ha visto un lugar donde hayan 1000 personas? Mejor aún, ¿ha ido a un concierto de pronto donde hay unas 10,000 personas? No sé cuánto le caben al estadio, pero imagínese usted estar en un estadio. Piense en esto, para hacerlo un poco trágico, ¿no? Estamos en guerra, ¿no? 10,000 personas. Señor, no tengas en cuenta lo que voy a decir, solamente un ejemplo. No sé, fulminantemente las 10,000 personas, fuácateles de pal piso, y usted quedó así. 10,000 personas, ¿y usted? ¿Me hago entender? Es que hay versículos que no caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Entiéndalo así, 10,000 personas al piso y usted de pie. ¿Y eso quién lo logra? ¿Usted? ¿Es suerte? No. Es bendición de Dios, es protección divina. Y eso es lo que le tiene que dar a usted el coraje de decir, hombre, ¿por qué me tengo que asustar? ¿Se acuerdan hace unas semanas cuando hablábamos precisamente de hacernos las preguntas correctas? ¿Qué decía David cuando pasaba por un problema? ¿Por qué me voy a afanar? ¿Por qué me voy a asustar? Si mi Padre Celestial es quien pelea por mí. ¿Sí o no? Iglesia, aunque estamos en guerra, ya la guerra fue ganada. Eso es más chévere de todo. A mí algo que me emociona de las guerras espirituales es que las guerras espirituales ya tienen al ganador nombrado. Pero que ya esté el resultado no significa y no te exime de que tengas que pelear. El Señor le dijo una vez al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba siendo acechado por el enemigo, mandó una orden con uno de sus líderes y les dijo, pónganse el uniforme, levántense muy temprano y pónganse en la línea de batalla. O sea, no te quita tu responsabilidad. Y el Señor peleó por ellos, pero a ellos les tocó ponerse la armadura. Amén. El Señor peleó por ellos, pero a ellos les tocó pararse en la raya. El Señor peleó por ellos, pero a ellos les tocó amarrarse el cinturón y ponerse en la línea de batalla, independientemente de que el Señor fuera quien peleara por ellos. Pero es que a veces nos hemos metido en un cristianismo, perdóneme, un cristianismo muy rela. El Señor pelea por mí, yo no iba a la iglesia. Señor, ¿qué pasó que no me ayudaste este mes? Señor, y como que nos reclamamos, ¿no, Señor? Sí, pero ¿qué pasó que usted no se puso la armadura? ¿Qué pasó con el poder, con el amor, con el dominio propio? ¿Qué pasó con el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza que le di? Esto es un ganar-ganar, iglesia. Y si usted quiere ganar las batallas espirituales, usted tiene que aliarse con Dios. Amén. Ni la va a ganar usted solo, ni Dios la va a pelear solo por usted.
Aquí tiene que ser usted con Dios, que son el equipo ganador. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Porque es que acá nos estamos acostumbrando a que el Señor pelee por mí y yo el mínimo esfuerzo. Pero es que nos queda fácil que apenas tenemos un problema, cogemos el teléfono y... Pastor, me echa la oradita, por favor. Uy, hermano, qué milagro, hacía como 6 meses que no venía, no le escuchaba la voz, ni lo veía en la iglesia. No, pastor, estoy pasando por unas situaciones difíciles, pero ya ahorita me desocupo y un día de estos voy. Pero ¿puede orar por mí? Ahora, no estoy diciendo que no pidas oración, hazlo, claro que sí, y pues estamos para orar por ti. Pero ¿qué pasa contigo? Dios no puede ser simplemente una persona que tú buscas cuando tienes problema, la muleta que usamos solamente mientras está el yeso y después del yeso se va el yeso y se va la muleta. Amén. Dios no es tu muleta, Dios no es tu bombero. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores que te exige amistad, que te exige lealtad y que tiene tremendas cosas para tu vida, pero tú también tienes que hacer tu parte, porque es que ese cuentico, mis hermanos, con mucho amor lo digo, no estoy bravo, pero ese cuentico que tenemos nosotros, de que es que buscamos a Dios solo cuando nos hace favores o cuando necesitamos, pero después nos desaparecemos, complicado. Que tenemos nuestro cristianismo a la carta, donde seleccionamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y le decimos, Señor, este es el cristianismo que quiero vivir. No. Con gustos y disgustos. Es lo que Dios nos dijo en su palabra, ni más ni menos. Porque somos muy buenos para seleccionar y decir, esto sí me gusta, esto no. El Señor nos dice que nos dio mandamientos, ¿no? Entonces cogemos de los 10 mandamientos, bueno, de amar al prójimo, ay. Este no, este sí, de no robarás, ay Señor, pero todo le estoy robando a ricos, no a pobres. Entonces, no, iglesia, robar es robar, matar es matar. Ya sea que usted coja un arma o simplemente hable mal de otra persona, eso es matar, lo dice la palabra del Señor, así de fácil. Y si no sabe lo que estoy hablando, le invito a que vea las predicaciones del pastor de los 10 mandamientos. El Señor nos dejó su palabra. Y todo lo que necesitamos, iglesia, para nosotros avanzar en nuestra vida cristiana, está en la palabra. Todas las armas de nuestra milicia, y lo dice la palabra del Señor, por favor, Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Diga conmigo, no son carnales. Deje de pensar que usted al diablo lo va a espantar diciendo, diablo mentiroso. Y el diablo dice, dígame algo nuevo, que no sepa. ¿Usted cree que el diablo lo va a espantar insultándolo, jugándole con las mismas armas que él juega? Usted al diablo le espanta con su fe, que es lo que él no tiene. Usted al diablo le espanta con confianza, con esperanza, con dependencia de Dios, no con palabras oeces. Porque al final de cuentas son las que usa él. Amén. Diablo, puerco, mentiroso. Y luego ¿qué dice? No son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derrumbar fortalezas. Para derrumbar todo lo que te quiere, ¿qué? Paralizar, quitar la visión. ¿Qué más? Paralizar. ¿Perder la qué? La sentido de la vida. Ya se me había olvidado la predicación, ¿sí ven, hermano? Y dándole desaliento espiritual. Todo eso que quiere venir a robarle a usted, la conexión con Dios, todo eso que quiere dejarlo herido, muerto en vida, porque es que yo veo muchas personas que están heridas, es que yo las veo. Vienen a la iglesia y uno las ve heridas, pero ven, ¿qué pasó? No, yo sé que tengo que buscar a Dios, pastor, pero es que yo estoy muy ocupado. O sea, te preocupa, perdóname, ¿para qué estás trabajando si ya te estás muriendo? Y hay una seria relación entre tu vida espiritual y tu vida física, que no se te ha manifestado, es otro cuento. Pero todo comienza por esta muerte y luego se manifiesta en la física. Amén. Hay muchas enfermedades físicas que son evidencia de enfermedades del espíritu. Amén. Ansiedad, estrés, depresión, úlceras. ¿Sí o no? Cuando tú no perdonas, cuando tú guardas odio, ¿qué empieza a pasar? Acá, gastritis, reflujo. Cuando tú empiezas precisamente a guardar cosas que no cuentas, que te las guardas porque te sientes la víctima. Amén. ¿Me entiende por dónde me voy? Y por favor entiéndame, iglesia, porque la palabra del Señor está diciendo, tus armas no tienen que ser carnales, tus armas son espirituales, poderosas en Dios.
¿En quién? En Dios. No en ti, no en tus fuerzas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si hay algo que iglesia se levanta en contra de que tú y yo reconozcamos que estamos en guerra, son estas dos cosas: nuestros argumentos y nuestra altivez. Mucha gente esta palabra le choca, porque aprendimos a ver solo lo natural y nos enfocamos solo en lo natural. Ignoras que en el espíritu te estás muriendo. Ignoras que en el espíritu estás muerto en vida, que ya no tienes ganas ni de orar, ganas ni de leer la Biblia, ganas ni de buscar de Dios. Que te sientes desanimado, desalentado, que no tienes ánimo, que no tienes visión, que no te estás proyectando en la vida, porque ya sientes que la vida se te acabó, porque estás pasando por una dificultad. Amén. Y esos argumentos y esa altivez solamente se puede vencer. ¿Con qué? Con las armas espirituales. Pastor, ¿cuáles son las armas espirituales? La oración. Y déjenme darle un testimonio acerca de la oración. Este año ha sido particular, desafiante, retador, llámelo como quiera. Pero si algo ha sido ganancia para nosotros, para mí especial, hablo por mí en este momento de la predicación. Ay, Dios, ha sido encontrar en la oración un aliciente, una esperanza, pero sobre todo un arma. Yo jamás había experimentado algo en mi vida como lo que estoy experimentando ahorita a nivel de oración. Porque la oración ya como que trascendió de ser lo que, Señor, te damos gracias por este día, en nombre de Jesús, amén, amén. No sé si recuerdan un día que tuve la oportunidad de compartir una predicación que se llamaba oración incesante. Cuando empecé con oración incesante, yo dije, tengo que empezar a vivir esto. Y hace unos cuantos meses le contaba a mi esposa, iglesia, es una cosa. Yo me levanto a las más o menos 5 de la mañana, 4:50, y estoy bajando a la plazoleta de mi conjunto. Ahora, y a veces bajan las personas y yo me ven como raro, como que está haciendo allá, meditando, haciendo yoga, quién sabe, estará haciendo quién sabe qué vainas. Pero yo le decía a mi esposa, son las 2, son las 3, y yo me levanto y miro el celular. Y es una cosa, y es cuando apenas va a sonar el despertador, el que se va parando, porque es una cosa impresionantemente, un deseo de buscarlo en oración impresionante. Y no saben las conversaciones tan hermosas que se tienen con Él en la madrugada. Y yo les invito, iglesia, para que no hagan de la oración un punto más en su agenda. No hagan de la oración un ítem más para sentirse bien moralmente o bien espiritualmente con Dios. No, iglesia, hagan de la oración un arma poderosa. Los días difíciles son mejores en oración. Los días fáciles son hermosos en oración, porque le puedes dar a Dios gracias. Hay mañanas donde me he levantado, wow, Señor, gracias por este día, qué hermoso, maravilloso. Y al siguiente día, Señor, hola Dios, soy yo otra vez aquí pidiéndote ayuda. Pero ya sean buenas o malas, siempre la oración se ha convertido en una arma poderosa. Estás pasando por una crisis, ora. Orar no es simplemente recitar una cantidad de frases y de palabras y de cosas. No, iglesia, la oración tiene poder. Decía nuestro pastor una vez en una predicación, la oración puede hacer lo que Dios puede hacer, y a mí eso se me grabó en la mente. La oración puede hacer lo que Dios puede hacer. Pero nosotros no usamos ese recurso. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra, meditar en su palabra, en sus promesas, aferrarnos a sus promesas. Amén. Aquí estamos, es impresionante, lo hablábamos con el pastor, es impresionante lo que está pasando en las últimas semanas en la iglesia, en los últimos meses. Activamos el ministerio de intercesión, empezamos la oración acá faltando 20 para las 10 de la mañana, y el ambiente de los servicios ha cambiado impresionantemente. Se siente completamente distinto. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque las armas espirituales son poderosas. ¿Usted lo cree? Otra arma espiritual, ¿cuál más cree? El ayuno.
Importantísimo, y de eso vamos a hablar mucho más adelante, pero el motivo para que todos los primeros domingos, comience con eso, primer domingo de cada mes, 8 de la mañana, ¿no? Aquí estamos declarando y estamos ofreciendo tiempos de ayuno, de oración, de intimidad. Esas armas espirituales, iglesia, son las que tenemos que empezar a usar porque son poderosas en Dios. Amén. Así que póngase sobre sus pies. ¿Cuántos han recibido esa palabra? Amén. Las armas, y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a usar esas armas espirituales. Si usted se siente herido, si usted se siente paralizado, si usted se siente corto de visión, si usted siente lo que sienta, lo que tengan en su vida, entienda, iglesia, que estamos en guerra. Amén. Que no puede seguir trabajando lo espiritual desde lo físico. No puedes seguir en esa onda, porque vas a salir herido y lastimado. Ponte la armadura del Señor. ¿Dónde encontramos la armadura del Señor? Efesios capítulo 6. Léase Efesios capítulo 6 esta semana. Cíñase completamente la armadura del Señor y empiece todos los días en oración. Salga a la calle entendiendo que hay una guerra y que usted no se va a dejar atacar, porque mayor es el que está con usted que el que está en su contra. Pero mientras usted omita esa realidad, usted va a salir herido, ¿cierto? Si usted ya está herido, entienda, mi iglesia, que el Señor lo quiere restaurar. Amén. Que el Señor no lo va a dejar tirado en el campo de batalla. Que el Señor tiene el deseo y el anhelo de sacarlo victorioso de ese lugar para restaurarle, para sanarle y volverlo a enviar a la guerra completamente restaurado. ¿Usted lo cree? Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla, porque tu palabra, Señor, nos confronta, nos anima. Gracias, Señor, porque en ti encontramos nuevas fuerzas para seguir adelante. Yo quiero bendecir la vida de esta iglesia preciosa. Y si usted, iglesia, se ha sentido herido en alguna de estas áreas, si ha sentido que ha perdido el deseo de vivir, el gozo, la alegría, si se ha sentido de pronto ciego, sin visión, sin proyección, sin enfoque, sin claridad de qué decisiones tomar, si usted de pronto, iglesia, por alguna razón se ha sentido paralizado, estancado en su vida espiritual, económica, emocional, o si de pronto se ha sentido desalentado, desanimado, abatido, yo quiero invitarle para que ahí donde está usted levante su corazón delante de Dios y dígale: Señor, yo te necesito. Yo necesito, Señor, que me ayudes, restáurame, porque quiero ir a la guerra, pero quiero ir a la guerra en firme. No quiero, Señor, ignorar lo que está pasando en mi espíritu, porque tengo que prestarle atención. Tengo que prestar atención, Señor, a lo que está viviendo mi corazón, a lo que estoy experimentando, Señor, en estos momentos, porque es la única manera de restaurarme y luego poder ayudar a los demás. Hemos sido retados en este mes, Señor, a buscar a una persona a la que podamos compartir tu palabra, pero no quiero hacerlo, Señor, sintiéndome de esta manera, herido, lastimado, desanimado. Quiero, Señor, encontrar nuevas fuerzas en ti para dar testimonio vivo, Señor, de que tú nunca nos dejas solos, de que tú no nos dejas morir en el suelo, de que tú nos levantas, nos restauras y nos das la fuerza para continuar en medio de las circunstancias difíciles. Yo bendigo esta iglesia preciosa. Los bendigo, Señor, con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Bendigo lo que son y lo que hacen. Bendigo sus proyectos, sus sueños. Bendigo, Señor, su vida espiritual por sobre todas las cosas, la de ellos y la de sus familias aquí representadas. Oro, Señor, para que tú avives el fuego del Espíritu que hay en ellos, para que sus vidas sean restauradas por completo. Y hoy, Señor, asumimos el gran reto de levantarnos, Señor, como un ejército victorioso que pelea, que lucha, que se enfoca, Señor, en las grandes cosas y maravillosas cosas que tú tienes preparadas para nosotros. Envío, Señor, a esta iglesia a la realidad de sus vidas, a la realidad de sus batallas, a la realidad de esta guerra espiritual, Señor, que no podemos evadir, pero que sí podemos ganar porque la victoria ya está segura. Y los envío, Señor, con la bendición tuya, con la bendición más rica de los cielos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor.